Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio directamente desde Cuba Ramón Labañino Salazar. Él es licenciado en Economía, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y héroe de la República de Cuba condecorado con la Orden Playa Girón. Ramón, un honor tenerte aquí en este Cruce Palabras. Es un gusto tremendo, Luis, compartir contigo y de estar en este maravilloso programa. Muchas gracias. Ramón, tú eres parte de esos famosos 5 héroes que se pasaron una larga temporada de vacaciones en Estados Unidos. Sí. De vacaciones tras las rejas. Tras las rejas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que llegas a Estados Unidos y cómo es que te detienen? Sí. Bueno, los años 90, 1989, 90, cae la Unión Soviética, cae el bloque socialista. Nuestro comandante nos alertó que nos íbamos a quedar solos. Realmente Cuba pasó a un periodo muy difícil, incluso se creó un periodo especial para circunstancias de este tipo. El Producto Interno Bruto nuestro cayó al 35%, todo el petróleo que venía de la Unión Soviética. O sea que muchos pensaron que los días de la Revolución Cubana estaban contados. Y ahí empezó la agresividad todavía mayor de la extrema derecha de Miami, a través de atentados, actos terroristas, poner incluso bombas dentro de Cuba, en hoteles, en restaurantes, en barcos, en aviones. Y surge la necesidad por la dirección del país de enviar a 5 de sus hijos a territorio norteamericano para infiltrarnos entre los terroristas. ¿Qué edad tenías tú entonces? Yo era un pequeño, apenas tenía, no, ya yo tenía 28 años, 29 años, en ese rango, ¿no? Y ya teníamos habíamos terminado la universidad, tenemos cierta experiencia ya. Y entonces en ese proceso se nos prepara a nosotros y empezamos a cumplir misiones ya, a entrar a Estados Unidos y cumplir misiones antiterroristas. El objetivo principal era precisamente infiltrarnos en los grupos terroristas de Miami, AFA 66, Comando F4, la Fundación Nacional Cubana Americana, y descubrir sus planes de terrorismo contra Cuba, enviar esa información para Cuba de manera tal que Cuba se protegiera. Lo que pasa es que en ese proceso en el cual nos encontramos nosotros ya tratando de evitar actos terroristas, también descubrimos que querían poner incluso bombas dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, querían poner bombas y atacar a personas que querían el diálogo entre la comunidad cubana y Cuba, que es su patria. Entonces, cómo hacerles daño. Hay incluso en la historia de nuestro país y en las relaciones con Estados Unidos hay hechos incluso de personas que perdieron las piernas por solamente aguar en una estación de radio a favor de la normalización de relaciones. Y en ese proceso, como decía, descubrimos que querían poner, por ejemplo, bombas en un barco en el río de Miami, y ese barco, si explota, mata a cuánta gente hay en ese territorio. O sea, terrorismo de veras. ¿Sí? Terrorismo más puro y más sangriento que hay, el peor de todo. Y ese barco, la idea era llevarlo a un puerto cubano, al puerto de Mariel, hacerlo explotar en el puerto de Mariel, y bueno, ustedes se imaginan la cantidad de personas que eran muertas. Un avión también que va a salir de Costa Rica con muchos ciudadanos norteamericanos y ciudadanos de otros países de Centroamérica. Y también había planes de poner bombas en ese. ¿Y todo el trabajo de inteligencia de ustedes evitó que eso sucediera? Se evitó que todo sucediera. En el caso de ese caso y muchos otros casos, bueno, nosotros no contabilizamos los hechos porque no es, en el caso nuestro es al revés, nosotros tratamos de ver enseguida todo lo que hicimos pero hay incluso personas que han hecho sus cálculos. Mumia Abu Jamal, uno de los presos políticos más largos de la historia de Estados Unidos, que lleva ya más de 40 años. Acaba de ser su cumpleaños hace unos días. Exactamente. Y incluso amigos de los 5 en otros años de prisión. No sé dónde sacó el dato, pero dice que más de 180 actos o intentos de actos terroristas. Que ustedes evitaron. Que nosotros evitamos. Pero mira, con que hayamos salvado la vida de un solo ser humano, uno solo,
con que le hayamos traído un día de tranquilidad a nuestros pueblos, de que no se iba a atacar Cuba, que no iba a morir nadie, ya por ese hecho, por sí solo, ya nos sentimos que la tarea había sido cumplida. ¿Y cómo fue que ustedes fueron detectados? ¿Hubo algún error en el trabajo? No, en realidad hay muchas versiones, mira, en este sentido hay muchas versiones. Cuba, a través de Gravel García Márquez, muy amigo de Cuba, muy querido en Cuba y muy amigo de Fidel. Y también del presidente Clinton, del presidente Clinton. Estuvo cerca de él también. En el caso de este avión que te estaba diciendo de Costa Rica y de otros actos terroristas ya que tomaba dimensiones más complicadas, en la cual podían morir ciudadanos de varios países, Fidel le entregó una carta para que se le entregue personalmente a Clinton. Y efectivamente, él va, se reúne, la hace llegar al presidente Clinton. El presidente dice, mira qué interesante, vamos a revisar esto. Se envía una delegación del FBI a Cuba, que fueron a Cuba a visitar los archivos nuestros, ¿no? Que mucha de esa información provenía de parte nuestra. Y revisaron toda la información, la chequearon, dijeron, no hay problema, la respuesta se la vamos a dar en breve. En realidad ni el avión sucedió, lo cual es una alegría para nosotros porque es una misión que se cumplió, que nadie murió, ni los barcos, ni ninguna de estas situaciones. Pero a poco tiempo después nosotros quedamos presos. O sea, el comandante llegó a decir que era un acto de deslealtad, porque en el momento en que Cuba estaba incluso colaborando para luchar contra el terrorismo, colaborando para normalizar de cierta manera, ¿no?, para proteger a nuestros pueblos del terrorismo, entonces en ese momento tú nos metes presos, tú nos coges presos. No tiene sentido ninguno. Más cuando nosotros jamás le hicimos daño, ni era nuestra intención hacerle daño a nadie del gobierno de Estados Unidos, ni al pueblo norteamericano al cual nos unen lazos de hermandad eterna. Por tanto, nuestro juicio, desde el principio hasta el final, la única manera que hay de entenderlo es que es un juicio político. ¿Cómo fueron esos 16 años en la cárcel? Bueno, una pesadilla. Muy duro, realmente fueron años difíciles. Caímos presos el 12 de septiembre del año 1998. En ese momento nos envían para el Estado Mayor de Miami, tratando de que nosotros colaboráramos con el FBI. Se nos prometió todo tipo de preventas, en el sentido de incluso darnos una identidad nueva, vivir en la supuesta tierra de libertad. Para servir como testigos protegidos. Exactamente. Delatar a sus compañeros. Exactamente. Traicionar, en definitiva, traicionar a la Revolución Cubana, traicionar a nuestro pueblo y a nuestro comandante, cosa que nunca jamás va a pasar, ¿no? Y se hizo una presión enorme. Yo te diría que desde el primer día de prisión hasta el último día ellos nunca cesaron en la idea de que alguno de los 5 fuera a traicionar. Todos los días había una señal de algo o una presión de algo. E incluso a veces dentro de un papel de una Biblia nos ponían los datos del oficial del FBI para que lo llamáramos, o al fiscal. Siempre hubo la intención esa. Entonces caímos presos, nos dieron unas sentencias descomunales. ¿De por vida? De por vida, exacto. En el juicio nuestro es un juicio el cual nosotros sentimos que los 5 lo ganamos, y lo ganó el pueblo de Cuba, porque la intención era malsana, es decir, estos hombres vinieron aquí a Estados Unidos a hacer daño a la sociedad norteamericana, pero es que la evidencia era clara, la evidencia lo que demostraba era estos actos terroristas que están planificando contra Cuba, asesinatos a comandantes en jefe. Hay que recordar que el comandante en jefe, contra él hubo más de 636 intentos de asesinato. Yo creo que ningún jefe de Estado o figura política ha recibido tantos intentos de asesinato. Y el entrenamiento de estos señores en los Everglades con armas para ir a invadir Cuba, preparativos de explosivos, o sea, todo eso surgió en el juicio.
Y sin embargo, en contra nuestra no hubo evidencia de daño alguno. Nosotros nunca robamos ni un solo dólar norteamericano, nunca golpeamos a nadie, nosotros no teníamos armas de fuego. El único recurso que nosotros utilizamos era la inteligencia, nuestra capacidad para cumplir las misiones que se nos asignaban, que eran bastante complejas, pero que en el camino siempre buscamos una solución. Y aún así nos declaran culpables en todos los cargos, en los 26 cargos, y nos dan la sentencia más grande. A Gerardo, por ejemplo, le dieron 2 cadenas perpetuas más 15 años. 2 cadenas perpetuas es, te mueres una vez, y vuelves a nacer, vuelves a vivir y tienes que hacer 15 años hasta más. su reencarnación querían tener tras las rejas. Entonces, igual René recibió 15 años, Fernando 19, Tony una cadena perpetua más 10 años, en el caso mío una cadena perpetua más 18, o sea, en el caso mío me debía morir una sola vez. Nosotros decimos esto y a veces, porque a veces en otros escenarios han dicho, pero ustedes cuentan eso sin pesares, ¿no? Como con un poco que tratando de hacer cómico un proceso tan trágico como este. Pero es que el mismo hecho de que el enemigo nos vea destruido, porque uno de los objetivos principales es el mismo objetivo que tiene con el bloqueo, es desanimar a la población cubana. Y yo pienso que demostrar de que no solamente salimos libres, sino que salimos con energía positiva, que a pesar de todo lo malo que nos pasó, que fue terrible, eso no nos destruyó como seres humanos, nos destruyó nuestro humanismo, nuestro amor a la sociedad y nuestro amor a nuestro pueblo. Y yo pienso que también esa es otra victoria que hay que señalar. Y en estos 16 años, pues bueno, imagínate, la prisión es muy difícil. Vivir, aunque nosotros éramos presos políticos, estábamos en prisiones normales, donde estaban otros criminales normales. Era cómico incluso porque a veces veíamos en las noticias, cogieron a un narcotraficante, ¿no?, de renombre en Colombia, y al otro día el hombre aparecía en la prisión. Ahí a saludar. ¿Te parece, Ramón, si hacemos una pequeña pausa? ¿Cómo no? Amigos, amigas, no se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en este cruce de palabras conversando con el economista Ramón Labañino Salazar, uno de los 5 héroes de la República de Cuba, condecorado con la Orden de Playa Girón. Antes de irnos al corte, Ramón, nos contabas de la vida en prisión, de la aparición de los peligrosos narcotraficantes ahí, en los patios donde estaban ustedes o tú. ¿De dónde sacabas fuerza para resistir todos esos años? En la fe absoluta que tenemos en la revolución. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a regresar, que algún día tendríamos la libertad, que iban a ser muchos años, eso sí, pero que algún momento el comandante iba a venir por nosotros. Y teníamos la convicción porque es que la Revolución Cubana lo ha demostrado, la Revolución nunca ha abandonado a sus hijos. Desde la época de nuestros mambises, cuando nuestros mambises iban al combate y recogían a aquel hombre herido y no permitía que su cuerpo se desangrara ni terminara de su vida en manos del enemigo. Y a lo largo de toda la historia de la revolución, por ejemplo en el Granma, cuando cae aquel hombre y Fidel detiene el Granma por 2 horas y recupera el cuerpo y sigue en la misión. Villavicencio, también un preso que estuvo 11 años perdido en Somalia y al final Cuba lo recupera. Eso es la revolución, esa fe absoluta en que es un periodo muy difícil de nuestras vidas. Nosotros decíamos, este momento va a ser muy difícil, este momento va a ser, pero vamos a superarlo, vamos a pensar en el futuro y estamos convencidos que vamos a vencer al final esta batalla. Ese convencimiento ya de por sí solo te da energía, pero lo otro es la justeza de lo que tú estás defendiendo. O sea, cuando tú vas a tu cama y tú pones tu cabeza sobre la almohada, que eso todos lo hacemos y todos los días un poco uno se examina, ¿no?, qué ha hecho durante el día o qué tú haces bien o qué haces mal. Tú decías esto, tú dices, a ver, estoy preso, cadena perpetua más 15 años, posiblemente me tengan que morir en una prisión, supuestamente, ¿no?, por defender a mi país.
del terrorismo. O sea, yo no estoy preso porque soy un criminal. Yo no estoy preso porque robé, yo no estoy preso porque hice un daño a nadie. Yo estoy preso por defender a mi país y por una razón que me supera a mí como ser humano, que es defender a una nación. Y bueno, mira, si me tocó, me tocó. Y entonces ese pensamiento de que es justo lo que estás haciendo y al contrario te da más energía para seguir en la pelea. Ramón, tú escribiste un libro durante esos años. ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Lo escribías con lápiz, papel? ¿Eran tus sentimientos, tus memorias? ¿Qué es lo que plasmaste en ese libro? Sí, una de las formas de nosotros tratar de salirnos del ambiente de prisión y que no nos hiciera tanto daño era a través de la escritura. Por ejemplo, escribí poemas, me gusta mucho la poesía. Ya he escrito dos libros de poesía que son publicados. Y dentro de eso se me ocurrió hacer un diario de prisión. Y conseguí papel, un lápiz y empecé a escribir día por día lo que pasaba en la prisión. Día por día. Y entonces empecé a llenarlo poquito a poco. El resumen final, cuando cerraron la celda a las 9 de la noche, que te trancan dentro de la celda hasta el otro día a las 6 de la mañana, yo hacía el resumen del día, lo que había pasado. A veces había visto un asesinato ese día. Lo escribía con símbolos porque además el libro está hecho para la censura. Porque yo no podía poner, yo vi un asesinato, lo leen y enseguida me van a coger, no, espérate, para que aclares en contra de lo que tuviste, etcétera. Y eso lo enviamos para la embajada y por suerte todo ese mano se salvó. Llegaron a manos de mis familiares, de mi esposa, y cuando regreso a Cuba me lo encuentro intacto. Y ahí es cuando surge la idea de hacer el libro con ese diario, y entonces empecé a trabajar sobre ello, porque además el comandante, cuando nosotros nos reunimos con el comandante, nos pidió eso, que era hora también de escribir, que no se olvide esa historia de la revolución, porque son épocas que marcan la historia de un pueblo. Y que se debe escribir, porque las próximas generaciones no olviden todo lo que se ha pasado y todo lo que se ha vivido y todo lo que se ha luchado por tener la libertad que tenemos hoy en Cuba. Entonces así cogí el diario, lo fui, como era tan grande, porque el diario yo lo empecé en el 2002 y lo terminé en el 2014 cuando ya estamos libres. Si le hago un diario, pensé, hubiera sido muy aburrido, porque imagínate. Una enciclopedia. Una enciclopedia, pero además muchos días no pasa nada. Un almanaque ahí completo. Y no tenía... Entonces lo que hice fue que leí el diario y escogí capítulos simbólicos, impactantes de sucesos que ocurren en la prisión, que no quiere decir que estén todos ahí. Ahora estoy en una segunda parte de otro libro en la cual incorporo otras historias. Y entonces, en base a eso, hago un libro más corto, más breve, menos de 300 páginas, y muy concreto, hablo de la historia de los 5, y pongo anécdotas. La anécdota del hombre que me atacó, la anécdota de un suceso con un homosexual que hubo en la prisión, la anécdota de un asesino, así. Entonces, estas anécdotas las pude ir poniendo todas y por supuesto toda la historia hasta terminar, que es la parte que yo siempre quise terminar, con el encuentro nuestro con nuestro comandante Fidel Castro, que es el suceso más importante que nos ha pasado en nuestras vidas. ¿Cómo fue ese regreso tuyo, de ustedes, a Cuba? ¿Cómo los recibieron? Mira, yo pienso que lo más estremecedor del recibimiento es el amor del pueblo. Eso es como que tú estás en una realidad que no es tuya, ¿no? Que es como que tú estás mareado de felicidad, o sea, la felicidad más plena, porque hay que recordar que nosotros estábamos presos hasta ayer, y hoy pasamos a ser libres, o sea, no hubo un cambio y además me alegro que haya sido así, ¿no? Pero de ir a la extrema prisión con todas las restricciones al máximo posible que tenían sobre los 5, a pasar de pronto a estar libre, fue un impacto sobre todo emocional muy fuerte, muy bonito, porque el pueblo nos abrazaba, nos besaba, la gente lloraba, se tiraron para las calles. Raúl nos recibió con un tremendo cariño, bueno, igual que Fidel, pues nosotros, Raúl, nuestro padre también. Y
la emoción esa de donde quiera que tú llegas, la gente te abraza, te besa y te invita, y es indescriptible. Y es la misma felicidad que sentimos hoy en día. Claro, tiene otras características, ¿no? Ya no es, pero sí es igual. Cuando la gente descubre que estamos los 5 por ahí en los alrededores, la gente dice, Ramón, y ya identifican, es que los 5, gracias a todo lo que se hizo por nuestra libertad, nos convertimos en parte de la familia de cada cubano, así nos han dicho. Y porque la campaña que se hizo fue muy buena, fue muy comunicativa, se hizo casi todos los fines de semana había una asamblea, digamos una exposición sobre los 5, en cada municipio del país se crearon imágenes de los 5, una estrella con los 5, y eso nos marca, ¿no? Nos deja, y nos sentimos tremendamente orgullosos y feliz por eso, pero también es una responsabilidad. Ramón, tú saliste a Estados Unidos a realizar tu misión cuando Cuba sufría el bloqueo de Estados Unidos. Te encarcelaron con la isla bloqueada. Saliste libre y el bloqueo se mantenía. Estás aquí platicando con nosotros en este cruce de palabras y Cuba sigue bloqueada. Exactamente. Cuba lleva 62 años bloqueada. Desde el año 1961 que se firmó ya el primer, digamos, lineamiento acerca de cómo bloquear a Cuba, incluso por la crisis de los misiles que se formó también, la cuota azucarera que se redujo al mínimo posible. Ya desde ese periodo que la Revolución Cubana empezó a tomar medidas que nos obligaba al propio imperialismo norteamericano, porque cuando llega la Revolución en 1959 y trata de la Revolución avanzar, los dueños de los grandes capitales y los grandes, por ejemplo, de la Telefónica, de la azucarera, eran norteamericanos, compañías norteamericanas, y que hicieron dejar de producir y dejar de tratar de inhabilitar el país. Entonces tuvimos que hacer nacionalizaciones, etcétera. Y empezó después el bloqueo que continúa, que durante los años se ha convertido en un entramado de leyes que no se puede decir que es una ley, especialmente en los años 92 y 96 con la ley Torricelli y la ley Helm-Burton. Se establece incluso un entramado que solamente el Congreso es el que puede, o sea, lo han puesto en una posición en la cual el presidente de Estados Unidos no puede irle quitando, aunque pudiera hacer cosas, hay cosas que pudiera hacer. Pero bueno, cerraron la puerta con un candado. Le pusieron un candado a la puerta. Entonces el bloqueo hoy en día que persiste es todavía más terrible. Yo diría que ha tomado dimensiones asesinas terribles. Por ejemplo, en el periodo mismo de la pandemia, el bloqueo llegó a negar que nuestro pueblo recibiera oxígeno para que salvar la vida de seres humanos, pulmones para precisamente implementos de medicina, guantes, pruebas de la COVID, las pruebas que nosotros hacíamos incluso para nuestras vacunas, porque además de todo esto tuvimos también la suerte, la virtud de que nuestro comandante creó un sistema biotecnológico de los años 90 que nos salvó la vida ahora en la pandemia. Soberana y Abdalá. La Soberana y Abdalá. Pero hasta para pequeñas cosas que hacían falta resolver para poder hacer nuestros inventos científicos, lo bloqueaban. Cada vez que va a entrar un barco de petróleo en Cuba, tú sabes cómo es el fenómeno, ¿no? Lo bloquean, lo sancionan, la ponen en la lista negra que no puede entrar a Estados Unidos, sanciones pecuniarias millonarias. Cuba no puede utilizar el dólar en transacciones internacionales de ningún tipo, no podemos usarlo. Nosotros no somos un país normal para los americanos y nos están tratando así. O sea, hoy en día el bloqueo es puntual y en determinadas áreas que de verdad lastiman ya al máximo posible el desarrollo, bloquean el desarrollo de Cuba. Las 243 medidas que nos dejó como legado el ex presidente, y ojalá que nunca vuelva a ser presidente, Donald Trump, fueron terribles, ¿no? Fueron terribles porque sancionaban precisamente a sectores económicos
y actores económicos que son los que más aportan al Producto Interno Bruto cubano. O sea, cada vez que existe un resurgimiento de un tipo de rama que puede ser productiva, ahí van y lo bloquean, lo ponen en prohibitivo para que nadie pueda hacer relaciones con ellos, etcétera. Y esto unido a toda la avalancha esta de la propaganda en contra de Cuba, de las mentiras, de tratar de darnos un golpe de Estado suave, que es lo que está ocurriendo con un ataque sobredimensionado de la realidad cubana, en la cual nosotros estamos enfrentando. Pero aún así, nosotros hemos seguido, tenemos la firme decisión de seguir avanzando con el bloqueo, sin el bloqueo, como quiera que sea, Cuba va a seguir en su camino socialista, porque la decisión de nuestro pueblo en la Constitución aprobada en 2019, más del 80% de nuestro pueblo declaró que nuestro socialismo era irrevocable, y ese es nuestro camino, es el socialismo, y por ahí seguiremos. Y vamos a vencer el bloqueo, y para eso también nos hace falta la ayuda solidaria de todos en el mundo para seguir denunciándole año tras año, que este año llega al 30 años ya de demanda contra el bloqueo. Años. En un minuto, porque nos cayó la guillotina del tiempo, sí. Ramón, ¿esos 16 años de sacrificio valieron la pena? Absolutamente. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría, pero lo haría mucho mejor. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos en este cruce de palabras. No, gracias a ti. Ha sido excelente. Gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.